Bueno, muchachos, continuemos entonces con el tema en este último video de, de las partes del contrato de seguro, revisando los dos últimos, que son los que se consideran no son partes del contrato de seguro, sino que son los que tienen una titularidad distinta, y es el asegurado y el beneficiario. El asegurado, ¿cómo se define comúnmente? Como la persona titular del interés asegurable. Recordemos que cuando revisamos el tema de los elementos esenciales del contrato de seguro, miramos que el interés asegurable entonces va a ser esa relación económica. ¿Quién va a ser el titular de esa relación económica? El asegurado. Esto es, el asegurado va a ser por decirlo de alguna manera, el doliente de esta relación, que se genere un daño, que se genere el siniestro. Va a ser la persona titular de ese interés y la que va a ser por decirlo de alguna manera, la directamente perjudicada con el siniestro. Para dejarlo más claro, el tomador va a ser el que tenga esa obligación principal de pagar la prima y de declarar el estado del riesgo y de avisar el siniestro y otras obligaciones más, pero el asegurador va a ser el asegurado, perdón, va a ser esta persona que va a sufrir el siniestro, va a ser la persona que se va a ver perjudicada como consecuencia del daño que estaba interesado que no sucediera. Entonces, por ejemplo, ¿quién va a ser el asegurado en un seguro de responsabilidad civil? Va a ser esa persona a la cual le va a entrar el pasivo a su patrimonio. Como les decía anteriormente, va a ser esa persona que su patrimonio se vea afectado como consecuencia que una persona venga y le reclame su responsabilidad civil y entre una deuda muy grande a su patrimonio. Esto es, el asegurado va a ser el titular de ese patrimonio que se ve afectado como consecuencia de la inclusión de un pasivo muy grande. Por ejemplo, en un seguro de cumplimiento, el asegurado va a ser esa persona que se vea afectada como consecuencia del incumplimiento de su contratista. Esto es, si el contratista incurre en un incumplimiento contractual, valga la redundancia, el que se va a ver profundamente afectado va a ser el contratante de ese servicio. Entonces va a ser el asegurado en una póliza de cumplimiento en este ejemplo. Y respecto de los seguros de personas, ¿cuál va a ser el asegurado? Va a ser la persona va a ser la vida de la persona que se vea afectada respecto de su núcleo familiar, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, el asegurado en los seguros de personas va a ser específicamente la persona cuya vida vamos a proteger. Entonces, en un seguro de vida que se tome para proteger la estabilidad económica de la cónyuge y de los hijos, va a ser la persona que es el sustento del hogar. Esa persona va a ser el asegurado, porque va a ser la vida de esa persona la que le va a generar un perjuicio. La pérdida de la vida de esa persona va a ser la que le va a generar un perjuicio a esas personas, y el asegurado va a ser él, la persona titular de ese interés asegurable. Así las cosas, ¿quién va a ser el asegurado? El titular del interés asegurable, esto es, la persona que se va a ver directamente perjudicada como consecuencia del siniestro. Y por último, el beneficiario. El beneficiario va a ser la persona que va a recibir el pago por parte de la aseguradora. Va a ser la persona que al final del día va a recibir la plata. Va a ser la persona que va a ir a la aseguradora y va a percibir el dinero, o va a ser la persona que va a recibir la transferencia bancaria por parte de la aseguradora. Ese va a ser el beneficiario. ¿En dónde va a constar el beneficiario? En la carátula de la póliza. Ahí va a decir: páguese a tal persona. Por ejemplo, en las pólizas de responsabilidad civil, el beneficiario, ¿quién va a ser? Generalmente dice
terceros afectados, no dice un nombre en particular. Y a este punto quiero llegar en el análisis del beneficiario. El beneficiario puede ser cualquier persona o puede ser personas en concreto. Entonces, por ejemplo, en las pólizas de responsabilidad civil va a ser una persona indeterminada, como les comentaba, terceros lesionados. Entonces, esa palabra de terceros lesionados va a ser llenada el día de mañana que la persona que llegue lesionada vaya y reclame el pago de la indemnización de quien le causó el perjuicio, que en este caso va a ser el tomador de ese seguro, en donde va a poner como beneficiario a las personas lesionadas que le pueda causar un daño, por ejemplo, con su vehículo, que es el ejemplo que todos conocemos. Entonces, el beneficiario puede ser indeterminado, como en las pólizas de responsabilidad civil, porque no sabemos a quién le podamos ocasionar un daño, pero también pueden ser determinados, como por ejemplo el ejemplo muy claro son las pólizas de personas, las pólizas del seguro de vida, en donde se dice el beneficiario de este seguro va a ser mi hijo de nombre tal y mi cónyuge de nombre tal. Le va a poner los nombres completos y la cédula, y ahí vamos a poner quién va a ser el beneficiario concreto de ese contrato de seguro. Ese caso es de beneficiario determinado y es el más recomendable, en donde no se va a poner en aprietos a la aseguradora diciéndole, por ejemplo, pongo como beneficiario a mis hijos, y puede ser que usted tenga hijos no reconocidos, o hijos que tenga que hacerse prueba de sangre porque no va a ser reconocido. Recordemos que ya todos los hijos, no es que se haga esa diferencia de que son matrimoniales o extramatrimoniales, sino que todos los hijos son, por decirlo de alguna manera, legítimos, y todos tienen derecho a percibir alimentos del padre, sea biológico, evidentemente. Con lo cual, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que lo más sano en un contrato y en una póliza de seguro no es poner a mis hijos y a mi cónyuge como las calidades específicas y distintas de las calidades, sino el nombre completo, para que quede claro a la aseguradora, solamente que sea con la cédula que diga Diego Castañeda Morales, identificado con cédula número tal, es beneficiario, y que yo no tenga que acreditar la calidad de hijo, que tenga que acreditar que yo soy hijo, que matrimonial, que todo un montón de situaciones que muchas veces puede exigir la aseguradora en el pago de un seguro de vida, sino que lo más sano es que la calidad de beneficiario siempre sea a través de la determinación del beneficiario con nombre completo y con cédula, para que el día de mañana la aseguradora le sea más fácil pagar el seguro y le sea más fácil al beneficiario ir a cobrar el seguro, porque es solamente determinar que se trata de esa persona a través de la cédula de ciudadanía y cobrar el seguro como beneficiario. Siendo así las cosas, el beneficiario entonces, a manera de conclusión, va a ser la persona que va a percibir el pago de la indemnización, va a percibir el pago de la indemnización como consecuencia del siniestro, y va a ser la persona que aparezca en la carátula de la póliza, ya sea de manera indeterminada, como es en las pólizas de responsabilidad civil, en donde no sabemos quién va a ser la persona afectada con algún siniestro o alguna consecuencia adversa, sino que se va a determinar con el tiempo y precisamente con el siniestro cuando ocurra. O si ya se tiene determinado, por ejemplo, en una póliza de vida, en una póliza de personas, si se tiene determinado cuáles son los hijos y cuál es el cónyuge, no poner solamente las calidades de mi cónyuge y mis hijos, sino sus nombres completos, para que el día de mañana no se tenga el inconveniente de tener que acreditar las calidades y que puedan surgir otros problemas, como
que aparezcan otras personas o que aparezcan personas que digan que tengan mejor derecho, como ustedes verán o vieron en sus sesiones respecto del tema de la masa sucesoral. Este es, muchachos, entonces, a grandes rasgos, el tema de los elementos esenciales del contrato de seguro, el tema de las personas que intervienen en el contrato de seguro. Considero que lo importante es que les quede muy claro y espero que les haya quedado claro el tema que tratamos de abordar en estos videos. Por favor, si les surge alguna duda, no duden en escribirme, a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, tienen mi número telefónico, y les recomiendo que si les surge alguna duda del análisis de este video, como método de reemplazo de la clase que no vamos a poder tener el próximo sábado, y les repito, considero que es lo más sano realizarlo de manera ya grabada para que no tengamos problemas de sonido, de internet, que se nos cayó la señal, alguien tiene el sonido malo para realizar alguna pregunta, o alguien no tiene la facilidad del acceso a estos medios tecnológicos, pueda revisar el video cuando lo pueda hacer en su casa, en su vivienda o en otra vivienda, y le resulte más fácil el análisis de este caso. Si lo pueden revisar con calma, realizar las preguntas individuales, me las pueden mandar por correo electrónico individuales. Si en grupo llegan a un banco de preguntas y no les queda claro, me pueden mandar un banco de preguntas, y en un próximo video, para la próxima sesión que les voy a preparar para la sesión del 4 de abril, voy a tratar de darle respuesta a las preguntas que surjan y que abordemos otros temas muy importantes para que te quede todo el contexto del contrato de seguro muy claro, y que lo realmente importante es que tengan conocimiento de qué se trata este negocio jurídico, y lo realmente importante es que les quede claro de qué se trata este contrato. Me cuentan si tienen inconvenientes, me cuentan si tienen alguna duda, que inmediatamente les voy a dar respuesta.